Vamos a dar inicio a la clase de Derecho Penal Especial. Buenos días, cielo. Buenos días. Buenos días, profesora. ¿Cómo está? Buenos días, Casey. Muy bien, gracias, hija. Buenos días, profesor Pastor. Buenos días, Nicole. Buenos días, profesora. Ana Almengor, buenos días, buenos días. Ya está entrando Nicole. Bien, son las 7:01. Vamos a empezar. Hoy yo voy a pasar un documental de la BBC News que realiza un español sobre la invasión de los Estados Unidos a Panamá, porque nosotros vamos a estudiar o vamos a hablar hoy sobre los delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Yo voy primero a pasar el video y luego vamos a entrar en el análisis de las figuras delictivas. Vamos, ya no puedo quedar esperando más tiempo. Este es un documental de 5 minutos porque más tiempo. Hay un documental de 13 minutos. Pero ustedes saben que el tiempo es tirano. Voy a compartir pantalla. ¿Ven lo que tengo aquí en la pantalla? Sí, profesora. Sí, profesora. Bien. Su nombre en código fue Operación Causa Justa. Fue la última intervención militar estadounidense de la Guerra Fría. Más de 26.000 militares desembarcaron en Panamá el 20 de diciembre de 1989 con un objetivo: arrestar. Fue la última intervención militar estadounidense de la Guerra Fría. Más de 26.000 militares desembarcaron en Panamá el 20 de diciembre de 1989 con un objetivo: arrestar al general Manuel Antonio Noriega, comandante de las Fuerzas Armadas panameñas y gobernante de facto de la nación canalera. ¿Pero quién era Noriega? ¿Y qué empujó a los Estados Unidos a llevar a cabo la que sigue siendo su última invasión unilateral en América Latina? Para entender la relación entre Estados Unidos y Panamá hay que dar un paso atrás, hasta 1903, cuando Panamá se independizó de Colombia, con el apoyo de Estados Unidos. A cambio, la joven nación cedió a los estadounidenses los derechos de construcción y explotación de un canal interoceánico y la soberanía sobre la zona del canal. El canal fue una de las obras de ingeniería más ambiciosas de todos los tiempos y se inauguró 11 años después, revolucionando el comercio mundial. Durante las décadas siguientes, la zona del canal quedó bajo control de Estados Unidos y generó enormes ingresos para el país norteamericano, mientras que Panamá solo recibía una pequeña parte. Esto provocó un profundo malestar entre los panameños, que desembocó en violentas protestas, que empujaron nuevas negociaciones entre los dos países. Y en 1977 se firmaron los tratados Torrijos-Carter. Este acuerdo garantizaba que Panamá recuperaría gradualmente el control del canal y de la zona. El tratado fue firmado por el presidente estadounidense Jimmy Carter y por Omar Torrijos, un militar que gobernaba Panamá desde 1968 gracias a un golpe de Estado. ¿Y qué tiene que ver Manuel Antonio Noriega con todo esto? Pues que en esos años, la mano derecha de Omar Torrijos era justamente Noriega.
Noriega había recibido formación de inteligencia en la Escuela de las Américas, una institución estadounidense para entrenar a militares latinoamericanos, y dirigía el Servicio de Inteligencia de la Guardia Nacional, que se encargaba de aplastar a los rivales de Torrijos, a menudo usando la tortura y las desapariciones. También trabajaba para la CIA ofreciendo información sobre grupos políticos de izquierda de la región centroamericana. Después del éxito de la Revolución Cubana y de la llegada al poder de Fidel Castro en 1959, la lucha anticomunista en Centroamérica se había convertido en una prioridad para Estados Unidos en plena Guerra Fría. Pero el militar panameño era además un agente doble, ya que también pasaba información sobre Estados Unidos a otros países, entre ellos Cuba, a cambio de dinero. En julio de 1981, Noriega consolidó su poder tras la misteriosa muerte en un accidente aéreo del general Torrijos. Así, se convirtió en el hombre fuerte de Panamá y también en uno de los más ricos. ¿Cómo? Por un lado, gracias a su relación con los narcos colombianos, y por el otro, al tráfico de armas a las guerrillas anticomunistas financiadas por Estados Unidos en América Central, como los Contras de Nicaragua. En 1984, el político de oposición Hugo Espadafora señaló públicamente esos tráficos ilícitos y por esa razón fue brutalmente asesinado. Su muerte y los escándalos de Noriega generaron una oleada de protestas masivas en Panamá y para el general fue el principio del fin. En 1987, la administración de Ronald Reagan, que durante años había apoyado al régimen de Noriega, pidió su destitución e impuso sanciones económicas a Panamá. Además, la justicia estadounidense incriminó a Noriega por narcotráfico y blanqueo de dinero. Como respuesta, el antiguo informador de la CIA empezó a avivar entre los panameños el sentimiento antiestadounidense. Hasta que en mayo de 1989, durante la campaña para las elecciones presidenciales de Panamá, la crisis empezó a acelerarse. Los candidatos de la oposición fueron brutalmente agredidos en las calles de Ciudad de Panamá frente a las cámaras de televisión, lo que indignó a la opinión pública internacional. En Estados Unidos, el nuevo presidente, George Herbert Bush, quien había dirigido a la CIA y conocía a Noriega, pidió públicamente su renuncia. Noriega se negó con vehemencia. Le digo a los norteamericanos, a ellos que no me sigan amenazando, porque no le tengo miedo a la muerte. El 16 de diciembre de 1989, sin embargo, un oficial panameño disparó y mató a un marín estadounidense, y así se desencadenó la invasión. 4 días después, más de 26.000 soldados estadounidenses apoyados por la aviación y la marina desembarcaron en Panamá, con la misión de atrapar a Manuel Antonio Noriega, a quien defendían unos 12.000 soldados panameños. Noriega, sin embargo, se escondió en la Embajada del Vaticano, donde se rindió el 3 de enero de 1990 para ser llevado a Florida. Pero la invasión estadounidense duró hasta el 31 de enero de ese año y fue muy criticada a nivel internacional. La Organización de Naciones Unidas la consideró una violación flagrante del derecho internacional. Se estima que en la operación Causa Justa murieron varios miles de panameños entre soldados y civiles y unas 20.000 personas se quedaron sin hogar. Murieron también 23 militares estadounidenses. Guillermo Endara, quien había sido electo en las últimas elecciones anuladas por Noriega, tomó posesión como nuevo presidente de Panamá. En los años siguientes, Noriega fue juzgado en Estados Unidos y Francia y declarado culpable por asesinato, tráfico de drogas, crimen organizado y blanqueo de dinero, y condenado a 40 años de prisión. Panamá se declaró país desmilitarizado, aunque su seguridad y la del canal siguen a cargo de Estados Unidos en caso de guerra. Y el viernes 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, el último soldado estadounidense salió del territorio panameño y Panamá recuperó la soberanía de la zona del canal. La invasión de Panamá fue la última intervención unilateral de Estados Unidos en América Latina, y con la captura de Noriega se cerró un capítulo más de la Guerra Fría en el continente. Si tienes ideas, comentarios, sugerencias, son más que bienvenidas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Muy bien. Nosotros hemos visto este marco introductorio y vamos a ver lo siguiente. Fíjense lo que yo tengo en pantalla. Nosotros tenemos aquí en pantalla los dos últimos títulos del libro segundo del Código Penal. ¿Lo están viendo? Sí, profesora. Bien. El título 14 y el título 15. En el título 14 se hablan de los delitos contra la personalidad jurídica del Estado.
Y en el título 15, delitos contra la humanidad. Este título 14 contempla 2 capítulos. Los delitos contra la personalidad internacional del Estado y los delitos contra la personalidad interna del Estado. El título 15, que lo vamos a ver con posterioridad, después que venimos de la semana de las efemérides patrias, fíjese que contempla 4 figuras delictivas. ¿Cuáles son esas figuras delictivas? Los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos, los delitos contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, delitos contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. El capítulo 3 son disposiciones comunes. Vamos ahora a presentarles los delitos contra la personalidad internacional del Estado. Fíjense, yo quiero que usted me ponga atención porque después nosotros vamos a ver lo que pasó en el famoso caso del genocidio de Ruanda. Eso fue una cosa horrorosa. Mire lo que dice, fíjese que yo le he puesto a usted, el encerrado en círculo, el artículo 425 y el artículo 427. El artículo 4, primero, ¿qué implica la personalidad internacional del Estado? Estamos viendo que estas son figuras delictivas que afectan la personalidad jurídica del Estado. Recuerde usted que personalidad jurídica quiere decir que esa persona puede ser natural o jurídica, es sujeto de derechos y de obligaciones. Esos derechos puede exigir que los mismos sean respetados y que los mismos sean garantizados legalmente. Y los deberes que tiene esa persona también conllevan a que otras personas puedan exigir el cumplimiento de ese deber o de esa obligación. Eso es en términos generales y de una forma muy sencilla el marco conceptual de lo que implica, de lo que conlleva una personalidad jurídica en términos generales. Esa persona natural o jurídica tiene que cumplir con una serie de requisitos que la ley establece. Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado es una persona jurídica. El Estado tiene derechos y deberes. Ese Estado forma parte de una comunidad internacional. Ante esa comunidad internacional, él es un sujeto. Entonces, quiere decir que él tiene derechos y tiene deberes con respecto a esa comunidad internacional. La comunidad internacional le debe respetar y él tiene obligaciones con respecto a esa comunidad internacional. Eso es lo que implica la personalidad jurídica del Estado y la personalidad internacional del Estado. La personalidad jurídica interna del Estado es del Estado con respecto a su población, con respecto a la población que lo constituye. Ese Estado va a estar representado por un sistema de gobierno que lo lleva a cabo servidores públicos.
servidores públicos de elección popular, servidores públicos cuyos cargos son producto de un nombramiento. Fíjense ustedes la diferencia. Yo se lo estoy diciendo de una forma muy sencilla, muy fácil. Son términos que usted da en derecho internacional. Bien, entonces mi artículo 425 me habla quien ejecute un acto para someter la República en todo o en parte a un Estado extranjero, a minorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad, será sancionado con prisión de 15 a 20 años de prisión. Fíjense que en la primera parte del artículo les tengo identificado perdónenme, con el marcador azul, el tipo penal, y con el marcador rojo borgoña, la punibilidad. Y mire que le he pintado con verde limón la conducta ilícita o verbo tipo. Aquí tenemos que es ejecute un acto para someter a la República. Entonces, ¿cuál es la finalidad de ejecutar un acto para someter a la República? Es aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad. Fíjense, vendría de aquí. En todo o en parte a un Estado extranjero. Hasta aquí. Ejecutar un acto para someter a la República en todo o en parte a un Estado extranjero. Yo puedo decir esta conducta ilícita, señalarla de dos formas. Aquí, por favor, por eso es que a veces no me gusta compartir pantalla, porque la gente quita la cámara, se acuesta y se duerme. Fíjese, yo puedo explicar o yo puedo decir de dos formas esta conducta ilícita. Primera forma, ejecute un acto para someter la República en todo o en parte a un Estado extranjero. Esa es mi conducta ilícita. Con esa conducta tiene una característica, que se somete a la República de Panamá con una finalidad. ¿Cuál? Pueden ser dos finalidades: aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad, es decir, dividir a los panameños. Esa es mi primera opción si yo estuviera analizando este artículo. Mi segunda opción es decir, la conducta ilícita es ejecute un acto para someter, sígame con el cursor, la República de Panamá en todo o en parte a un Estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad. Hasta aquí yo puedo señalar conducta ilícita. Esa es mi segunda opción. O decir, como les acabo de señalar, mi verbo tipo es ejecutar un acto para someter la República de Panamá en todo o en parte a un Estado extranjero. Pero esa acción tiene una finalidad o tiene dos finalidades, que puede ser aminorar su independencia o dividir a los panameños, dividir a su población. Eso es lo que quiere decir quebrantar su unidad e integridad. Fíjense bien. Mi sujeto está aquí con el pronombre personal indeterminado. ¿Quién? Esto yo lo digo 800,000 veces y los estudiantes dirían, ay, otra vez la profesora. Y cuando lo van a explicar, cero bolero. Cuando son profesionales, cero bolero. ¿Qué me dice a mí aquí esta palabra? ¿Quién? Este pronombre personal indeterminado, ¿quién? Me está diciendo que esta figura delictiva la puede llevar a cabo
cualquier persona. No hay una característica específica. Usted ve que hay delitos que hablan el servidor público que, el médico que, la mujer embarazada que practique su propio aborto o consienta que se lo practique. Allí tenemos sujeto activo determinado. Tiene que ser mujer embarazada, el ejemplo que le puse. El servidor público, si no es servidor público no puede ser. El médico, si no es médico no puede ser. Acá no. Mire lo que me dice la segunda parte de este artículo, que es una extensión de mi tipo penal. Sígame con el cursor. Cuando la conducta descrita fuera realizada por un servidor público o a través de tratados, convenios o acuerdos celebrados para tales efectos, la pena será de 20 a 30 años. ¿Qué quiere decir este artículo que le voy aquí a encerrar en una especie de rectángulo? Una agravante específica de la figura delictiva, porque es la misma. Por eso le digo que esto sería una extensión de mi tipo penal, porque me está diciendo cuando la conducta descrita, ¿cuál? Quien ejecute un acto para someter la república en todo o en parte a un estado extranjero, a minorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad, fuera realizado por un servidor público. Mire, si esta conducta, que la puede hacer cualquier persona, la realiza un servidor público, es una agravante específica y la pena va de 20 a 30 años de prisión. O es cometida a través de tratados, convenios o acuerdos celebrados para tales efectos. Si se lleva a cabo un convenio o un tratado con la finalidad de cometer un acto para afectar la personalidad internacional del Estado. Son agravantes específicas. Fíjense las dos figuras delictivas, porque ahora vamos a analizar algo que a la gente no le gusta escuchar, pero las cosas hay que decirlas. Dice el 427. ¿Quién? Fíjese, quien mantenga inteligencias con un gobierno extranjero o sus agentes para producir hostilidades o guerra contra Panamá, favorecer las operaciones militares de otra nación contra esta o ejecute cualquier otro acto que tienda a esos fines. Mire mi tipo penal. Quien mantenga inteligencias con un gobierno extranjero o con sus agentes para producir hostilidades o guerra contra Panamá, favorecer las operaciones militares de otra nación contra esta o ejecute cualquier otro acto que tienda a esos fines, incurre en ¿qué delito? Delitos contra la personalidad internacional del Estado. Y la sanción, mire, que lo subrayo con rojo borgoña, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. ¿Cuál es mi verbo tipo ahí?
Lo voy a pintar con verde lima. Mantener inteligencia con un gobierno extranjero o con sus agentes. Lo puedo dejar hasta aquí. Mi verbo tipo, mi conducta ilícita y señalar la misma forma como le expliqué arriba. Mi verbo tipo, mantener inteligencia con un gobierno extranjero o con sus agentes, con la finalidad de producir hostilidades o guerra contra Panamá o favorecer las operaciones militares de otra nación contra esta, o ejecutar cualquier otro acto que tienda a esos fines. Mi sujeto, ¿quién? ¿Qué quiere decir? Que lo puede llevar a cabo cualquier persona. Este tipo de delito del 427 es formal solo con realizar los actos, mantener inteligencia, aunque estos no tengan resultado. Este es material, el 425. Porque, mire, y delitos contra la personalidad internacional del Estado lo constituye cada uno de estos artículos. Falta todavía 2 artículos más. De igual manera constituyen cada uno de esos artículos delitos contra la personalidad internacional del Estado. Por eso es que es importante que al denominar un capítulo, yo no involucre dentro de ese capítulo otras figuras delictivas que tengan otras características, porque estaríamos afectando el principio de legalidad de una manera indirecta y el principio de seguridad jurídica. Porque el Código Penal es un instrumento jurídico que lo debe conocer todo el mundo. Esto no es nada más para los abogados. Y si yo pongo aquí, por ejemplo, que cuando aparece calumnia e injuria y no se sabe cuál es el delito de calumnia y cuál es el delito de injuria, la gente dice, no, que lo están procesando, tiene una demanda por calumnia e injuria. No, señor. ¿Es calumnia o es injuria? A menos que la tenga por las dos figuras delictivas. ¿Se fija? Profesora, ¿por qué usted nos subrayó estas dos cosas y nos puso ese pequeño documental que en el análisis de los videos que usted va a tener, que estoy haciendo, yo le pongo uno que dura 15 minutos, pero ese no lo podemos hacer aquí en la clase, es importante que usted lo vea. Porque es que no solamente aquí hubo un crimen de guerra, que fue el 425, la invasión a Panamá por parte del gobierno de los Estados Unidos, sino que aquí los políticos que tomaron posesión de la presidencia y las 2 vicepresidencias de la República incurrieron en el artículo 427. Jamás debieron ser presidentes si no había una nueva votación. Porque estas personas mantuvieron inteligencia con un gobierno extranjero. Y ellos toman posesión en una base militar. Una base militar técnicamente representa o constituye el gobierno del país que es esa base militar. Es decir, las bases militares aquí en Panamá no eran, claro, geográficamente territorio panameño, pero técnicamente, jurídicamente eran territorio norteamericano. ¿Qué nacional que tenga un compromiso histórico con su país acepta una invasión y toma posesión en una base militar? Ninguno. Ninguno.
Nosotros tenemos que analizar las cosas objetivamente. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno de los Estados Unidos? Yo les acabo de señalar que lastimosamente el gobierno de los Estados Unidos tiene un amparo legal porque existe la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas considera la democracia como un bien jurídico, como un interés jurídico al cual tienen derecho todas las naciones. ¿Y qué sucede con ese interés jurídico o ese bien jurídico tutelado? También lo amparan causas de justificación. Entonces, jurídicamente, ese delito está amparado por una causa de justificación identificada como estado de necesidad. ¿Se fija? Entonces, ese estado de necesidad le ampara para la comisión de la figura delictiva. Usted recuerda cuando nosotros estudiábamos el año pasado en Derecho Penal General, que hablábamos de la reparación del daño. En la reparación del daño, las causas de justificación no extinguen esa reparación del daño. Y hablan específicamente estado de necesidad. Eso es lo que sucede aquí con el 425. ¿Se fija? Por eso es que el gobierno norteamericano da un dinero para que se reparen sobre las áreas más afectadas, y dentro de esas áreas más afectadas estaba el Chorrillo, donde estaba el cuartel central, porque no extingue la reparación del daño. Esa es la realidad jurídica de la situación. Estas figuras delictivas son propias del derecho penal internacional. Este capítulo 14 y el capítulo, este título 14 y el título 15 son exclusivos del derecho penal internacional. Este artículo 425, que constituye crímenes de agresión, crímenes de guerra, perdón, crímenes de agresión, son tipos penales. Crímenes de agresión, para la gente que se durmió, son tipos penales que se encuentran tipificados en el Estatuto de Roma, que constituye el Código Penal del Derecho Penal Internacional. El Estatuto de Roma es tanto Código Penal como Código Procesal Penal del Derecho Penal Internacional. ¿Quién lo aplica? Lo aplica la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos. Miren ustedes cómo va la cosa. Pero el 427, este artículo, no tiene causa de justificación. Es imposible que un panameño sostenga, perdónenme, inteligencia con un gobierno extranjero. En estos delitos contra la personalidad jurídica del Estado en la población ocurren
delitos que no prescriben. Por ejemplo, la desaparición forzada. Usted vio todo el recuento que sucedió o que señaló el periodista Wallace en su canal BBC News, un canal de análisis de noticias que él tiene. Aquí, por ejemplo, ahora yo voy a abrir al debate. Nosotros tenemos que entender nuestra historia. Lastimosamente, cuando hablamos de dictadura militar, todo el mundo habla desde el año de 1968. Y no es cierto. Aquí nosotros tenemos que analizar la historia como debe ser. Nosotros teníamos aquí en Panamá un enclave colonial. Y Panamá, a diferencia de países como Cuba, Cuba tiene un enclave colonial que no ha podido quitar, que es Guantánamo. Nosotros aquí en Panamá, gracias a el trabajo de el general Omar Torrijos Herrera, porque hay que reconocer, lo que pasa es que el panameño o el ser humano solamente reconoce las cosas que le favorecen. El abogado tiene que aprender a analizar objetivamente. A ese señor hay que reconocerle que haya finalizado un enclave colonial en Panamá. Aquí la mayoría de ustedes no habían nacido ni estaban en proyecto siquiera, pero sí lo va a recordar el profesor Pastor. Aquí usted no podía entrar ni de relajo por ninguna de las bases militares, porque usted era sancionado. Ese era un país extranjero y usted debería tener autorización estando en Panamá. Un país tan pequeño como el nuestro, ante una potencia mundial, logra negociar un tratado para que finalice el enclave colonial. Ese señor murió producto de eso. Nadie le reconoce nada. Un monumento se lo quisieron quitar y creo que se lo quitaron. Eso era para que toda esa área llevara su nombre, porque uno tiene que ser justo. ¿Se fija? Y ocultamos esta parte del 427. Yo no puedo decirle patriota a una persona que asume y toma posesión de un país en un país extranjero. O que habla así, mira, esto, quítalo tú, porque yo no puedo. No, eso no es correcto. Incurrieron en esta figura delictiva. Bien, jóvenes, miren, les analicé el tipo penal. Acuérdese, esto no es para manifestar estos debates su orientación política. No, usted es estudiante de Derecho, usted es cuasi abogado, usted ya entró en la ruta del profesionalismo. Hay que analizar objetivamente las figuras delictivas. El derecho está ampliamente vinculado con la historia. La historia guarda relación no solo con el derecho, con todo, con la vida de un país. El pueblo que no tiene memoria histórica está condenado a perecer porque no va a entender las causas de sus problemas. Dicho esto, yo voy a dejar de compartir pantalla
y vamos a entrar en un debate. No quiero a gente tallándose los ojos, no quiero a gente desperezándose, porque ese es el problema que nosotros tenemos. No hay ese compromiso histórico y no nos compenetramos con lo que hacemos, con lo que estudiamos. A ver, quiero a todo el mundo en vista. Ay, qué estrés, Dios mío. Todo el mundo en vista. Todo el mundo en vista. A ver, voy a empezar a poner 0. Ustedes solo así caminan. ¿Qué pasó, Anita? ¿Qué pasó, Carlos? Marjorie, Linda, María, Ya voy, profe. Adrián. Bien. Quiero escuchar los comentarios. Y voy a escribir el orden. Profesora, yo quiero hablar. Sí, voy a escribir el orden en que me aparecen aquí en pantalla. Fíjese en el chat y usted está viendo el orden en que están aquí. Ay, caramba. Usted está viendo el orden en que aparecen. Aparecen primero el doctor Pastor. Viene Marolín. Ese es en el orden que me aparecen aquí. Usted lo tiene que estar viendo. Después viene Tatiana. Luego viene Catherine. Después viene Jennifer. Luego Nicole. Luego Irving. Profesora, disculpe, lo que pasa es que ahorita en 10 minutos tenemos otra, yo al menos tengo otra clase y pues Ya se acabó la hora. en 10 No, minutos. profesora, faltan. Entonces, Quedan Carlos, 8 no entendí. minutos. No entendí. Es que quedan 8 minutos, profe, y no sé si en 8 minutos podamos todos No hablar. entendí. No importa, pero usted va a tener presente el orden. Cielo, Alejandro. Escriban el orden. Carlos, Bexy, Michelle. Después viene Marjorie, Manuel, Casey. Debe ir copiando el orden porque en esto cuando venimos, este mismo orden viene. Anita, María, que sigue sin ponerte en vista porque estás durmiendo. Linda y Daniel. Después me vienen. Profe, yo estoy aquí. Después me vienen con una historia. A ver, profesor Pastor, tienes 2 minutos. Sí, rápido, profesora. Ajá. Primeramente, me ha gustado mucho lo que ha dicho de ese 427. No sabía que eso hubiese sido así. Me parece muy interesante esa cosa. Por eso que es bueno estudiar otras cosas, porque desde el punto de vista de la historia uno lo ve desde otro punto de vista, ¿no? Pero la parte suya que ha hecho un análisis que para mí me tiene sorprendido porque no sabía de eso, me parece interesante. Otra cosa que valga la pena resaltar de aquí, usted lo dijo bien claro. Lo que pasa es que usted sabe que los poderes económicos han hecho que la historia vaya como olvidándose, igual que la filosofía y otra cosa. Por eso no sé si sabe que hay un proyecto de ley, ¿no? En la Asamblea Nacional para restituir como tal la materia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos, porque eso es muy importante. Otra cosa, la invasión de los Estados Unidos a Panamá, siempre cuando llega a esta fecha, a mí esto como me molesta, porque como usted sabe, usted y yo vivimos ese tiempo. Yo vivo cerca de el aeropuerto de Paitilla que dañaron, lo torpedearon. Entonces esas cosas me traen cierto dolor, ¿no?
pero sí es bueno que uno aprenda estas cosas y yo le agradezco que usted me haya dado la oportunidad de escuchar esa intervención suya. Gracias. Sigue Marolín. 2 minutos, Marolín. Profe, sinceramente he quedado bien impactada con todo lo que usted ha expuesto y más sobre las leyes, ¿verdad? A pensar que tenemos nuestras leyes y todo lo demás, es imperdonable que el país haya tomado esa decisión sin tomar en consideración a los habitantes que para ese entonces estaban ahí. No tomaron en cuenta las vidas que se pudieron haber perdido en mi punto de vista, por su negligencia, ¿no? Si querían capturar al hombre, creo que pudieron haber tomado otros tipos de medidas y ver cómo inquebrantaron las leyes, violaron, prácticamente nos humillaron, porque eso fue lo que en la historia que yo he visto, lo que hicieron, humillarnos prácticamente. Tomar esa decisión así por el simple hecho de que el general haya incumplido con los tratos que hayan tenido con ellos, sinceramente, ¿no? Y es increíble saber todo esto, ya que tenemos más conocimiento, más cultura, y así podemos defendernos a futuro de cualquier otra intervención. Bien, Marolín. Tatiana. 2 minutos. Bueno, Tatiana, tienes problema con el micrófono. Pégate el aparatito a la boca. no se escucha. Pégatelo a la boca. Ajá. Ok. Bueno, ¿me escucha? No, se te escucha entrecortado. Al menos yo te escucho entrecortado. Bueno, seguimos con Catherine. A ver, Catherine, ¿está bien? Buenos días, profesora. Cuando vemos el artículo 427, que nos habla de que quien mantenga inteligencias con un gobierno extranjero, esto nos refiere como a la figura del espionaje. Ajá. Figura que nos puede indicar que una consecuencia podría ser que, o sea, lo que se descubra en ese espionaje precisamente pueda conllevar a la ruptura de relaciones internacionales con este país. Por otro lado, lo que pasó en diciembre de 1989 sí se constituye como un crimen de agresión contra Panamá. Panamá fue víctima de la misma figura y nos llama la atención que estos crímenes no solamente afectan la soberanía, sino que también afectan la cultura panameña, en cómo se dio, en los lugares que fueron atacados. Además, influyen en la historia, en la memoria del país. Es algo que quiero resaltar. Y me llama la atención una de las conclusiones que usted da en su artículo sobre crímenes de agresión según el Estatuto de Roma y en contexto con la legislación panameña. Es un material que nosotros vimos el año pasado. Usted dice aquí que Panamá no ha podido restaurar su condición de víctima ante la Corte Penal Internacional, puesto que esta reglamentación surgió después que fuimos víctimas de la invasión. Y Estados Unidos no ha suscrito el Estatuto de Roma. Así mismo es. Ya. Así mismo es. Mire, uno tiene que decir las cosas como son. Y yo, mire que tengo a mi Nueva York atrás. Con esto le quiero decir que Estados Unidos tiene cosas positivas, cosas no tan positivas, igual que Panamá, pero uno tiene que hablar las cosas como son. Eso no quiere decir que uno no quiera a un país o a una determinada persona. Bien, Jennifer, tienes 1 minuto. Sí, bueno, a mí me parece bastante interesante volver a saber cómo fue el tema de la invasión y todas las violaciones que se dieron aquí en Panamá.
respecto a esto. El artículo que usted menciona, el 427, como dijo mi compañera Catherine, es bastante interesante porque hay personas de aquí mismo de Panamá que pueden hacer alianza con estados enemigos, bueno, no tan enemigos ahora, pero por ejemplo revelar los secretos, revelar los secretos de aquí de Panamá, secretos políticos, secretos del Estado, a espaldas del país, perjudicarlo. Entonces, también quiero resaltar que, bueno, mi abuela me contó una vez que cuando hubo la invasión, ella iba saliendo con unos compañeros del trabajo, a su casa, y los estadounidenses estaban como parados en medio de la calle, y si ellos decían stop, no se podía seguir. O sea, si uno seguía, ellos te disparaban, te mataban. Entonces, ¿Qué podría ser? Sí. o sea, al compañero de trabajo de mi abuela casi lo matan porque él no escuchó cuando le dijeron stop. Y entonces el militar ya estaba con el arma ya tendida a dispararle, pues. Entonces es bastante supremacía que se vivió Panamá. Ahorita no lo recordamos mucho porque ahorita no está pasando, pero antes era bastante feo porque no se podía salir y bueno, cogían tus pertenencias y no les importaba porque ellos eran país de potencia. Bueno, siguen siendo país de potencia. Siguen siendo y siempre van a ser país de potencia. Bien, jóvenes. Ustedes tienen charla. Miren el orden, espero que lo hayan anotado, porque en ese orden siguen. La próxima clase empiezan Nicole, después Irving, Cielo, Alejandro, Carlos, Bexy, Michelle, Mario y Emanuel, Casey, Anita, María, Linda y Daniel. Espero que hayan escrito el orden. Nos vemos. Empezamos la próxima clase con los comentarios de los que restan y les paso el genocidio de Ruanda para entrar al siguiente título y luego es estudio del Código Penal. Muchachos, ustedes saben que los quiero. Dios los bendiga ricamente y que tengan unas maravillosas efemérides patria y tenga cuidado con ese bicho que anda en la calle, por favor. Nos vemos. Gracias, profesora, igualmente. Hasta luego. Gracias.